Mucho antes de que Roma pusiera un pie en la península, este territorio ya era un mosaico de pueblos, lenguas y culturas profundamente distintas entre sí. No existía una sola España, sino muchas tierras habitadas por comunidades con identidades propias, formas de vida únicas y creencias ancestrales. En la franja oriental y sur vivían los íberos, expertos agricultores, hábiles artesanos y comerciantes conectados con el Mediterráneo. Levantaban ciudades amuralladas, acuñaban su propia moneda y dejaban esculturas tan enigmáticas como la Dama de Elche, testigo silencioso de una civilización sofisticada. En el interior y el norte dominaban los pueblos celtas, organizados en tribus guerreras, ligados a la ganadería y a los castros fortificados que aún hoy marcan el paisaje. Su vida giraba en torno a la guerra, la familia y los dioses de la naturaleza. En el suroeste floreció una de las culturas más legendarias de la antigüedad, Tartesos. Rica en metales, envuelta en el misterio y mencionada por griegos y fenicios, fue durante siglos un puente entre el mundo indígena y las grandes civilizaciones del Mediterráneo. En las montañas del norte resistían los vascones, un pueblo de raíces profundas cuya lengua desafiaría el paso de los siglos hasta nuestros días. Junto a ellos, carpetanos, lusitanos, bacceos y muchos otros pueblos completaban este complejo mapa humano. Cada uno con sus leyes no escritas, sus rituales, sus dioses y su particular forma de entender la guerra y la vida. No existía un poder unificado, sino alianzas cambiantes, conflictos continuos y una convivencia marcada por el comercio, pero también por la lucha constante por el territorio. Esta fragmentación sería clave en el futuro, porque cuando las grandes potencias del Mediterráneo pusieron sus ojos en la península, se encontraron con un mundo dividido, valiente y feroz, pero vulnerable frente a ejércitos organizados. Antes de Roma, España ya tenía alma, pero aún no tenía un destino común. Mientras los pueblos prerromanos desarrollaban sus propias culturas en el interior de la península, por las costas comenzaba a llegar una influencia decisiva desde el Mediterráneo. Navegantes expertos, los fenicios fueron los primeros grandes colonizadores extranjeros en establecerse en estas tierras hacia el primer milenio antes de Cristo. Procedentes del actual Oriente Próximo, fundaron enclaves comerciales como Gadir, la actual Cádiz, considerada una de las ciudades más antiguas de Occidente. No llegaron como conquistadores, sino como comerciantes, buscaban metales, especialmente plata y estaño, y a cambio ofrecían productos de lujo, nuevas técnicas y conocimientos desconocidos hasta entonces. Con los fenicios llegaron el uso del alfabeto, avanzadas técnicas de navegación, nuevos cultivos, métodos de conservación de alimentos y una forma distinta de entender el comercio. La península empezó a integrarse en las grandes rutas marítimas del mundo antiguo, dejando de ser un territorio aislado para convertirse en una pieza clave del intercambio entre civilizaciones. Tiempo después llegaron los griegos, que fundaron colonias como Emporion, la actual Ampurias, en la costa catalana. Aportaron una visión diferente del mundo, el pensamiento, el arte, la filosofía, el gusto por la belleza y la organización de la ciudad como centro de la vida social. Aunque su presencia fue más limitada que la fenicia, su huella cultural resultó profunda y duradera. Pero el verdadero giro llegaría con Cartago. Herederos del poder fenicio, los cartagineses no solo comerciaron, sino que buscaron dominar militarmente el territorio. Fundaron ciudades, explotaron minas y construyeron una poderosa red de control en el sureste peninsular. La familia de los Barca, con figuras legendarias como Aníbal, convirtió Hispania en un pilar fundamental de su imperio. Durante este periodo, la península se transformó en un punto estratégico del Mediterráneo. Sus costas bullían de actividad, sus riquezas atraían a potencias extranjeras y sus pueblos indígenas se vieron envueltos en un mundo cada vez más globalizado para la época. Lo que había comenzado como simples intercambios comerciales pronto se convertiría en una lucha por el dominio absoluto de estas tierras. La historia de España ya no solo se escribía desde dentro, sino también desde más allá del mar. La llegada de Roma a la península no fue inmediata ni pacífica. Fue el resultado de un choque de titanes que se estaba librando mucho más allá de estas tierras. Las guerras púnicas, el enfrentamiento brutal entre Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo. Hispania, rica en metales, recursos y posiciones estratégicas, se convirtió en una pieza clave de ese conflicto. Lo que comenzó como una guerra entre dos potencias acabó cambiando para siempre el destino de la península. En el año 218 a.C., las legiones romanas desembarcaron en la costa oriental con un objetivo claro: cortar el poder cartaginés en Hispania. Comenzaba así una guerra larga,
cruel y llena de traiciones, alianzas cambiantes y batallas decisivas. Mientras Aníbal cruzaba los Alpes con sus elefantes rumbo a Roma, su familia, los Barca, defendía los dominios cartagineses en suelo hispano. Ciudades como Cartago Nova se convirtieron en escenarios clave de esta lucha por el poder. Tras la derrota definitiva de Cartago, Roma no se marchó. Lo que había empezado como una intervención militar se transformó en una conquista sistemática. Pero someter Hispania no fue tarea fácil. Durante casi 2 siglos, los romanos se enfrentaron a la feroz resistencia de los pueblos indígenas. Íberos, celtíberos, lusitanos y cántabros lucharon con fiereza por su libertad. Figuras como Viriato, líder de los lusitanos, se convirtieron en auténticas pesadillas para las legiones, demostrando que Roma no era invencible. Las guerras fueron largas, agotadoras y a menudo despiadadas. Ciudades arrasadas, pactos rotos, traiciones internas y campañas interminables marcaron este periodo. La caída de Numancia, tras un asedio brutal, simbolizó el inicio del fin de la resistencia celtíbera. Más tarde, las guerras cántabras, en tiempos del emperador Augusto, cerrarían definitivamente el proceso de conquista. Cuando las últimas armas se rindieron, Hispania quedó integrada en el mayor imperio que el mundo había conocido hasta entonces. Pero aquella victoria no solo fue militar. Con Roma llegaron nuevas leyes, nuevas ciudades, nuevas costumbres y una forma completamente distinta de organizar la vida. La península ancestral, fragmentada y tribal, estaba a punto de transformarse en una de las provincias más importantes del imperio. A partir de ese momento, la historia de estas tierras quedaría unida para siempre al destino de Roma. Con la conquista consumada, Hispania dejó de ser un territorio de guerra para convertirse en una pieza esencial del engranaje romano. La transformación fue profunda y lenta, pero imparable. A través de un proceso conocido como romanización, la vida en la península cambió en todos sus aspectos, desde la forma de gobernar hasta la manera de hablar, de comerciar o de construir ciudades. Roma no solo dominó con ejércitos, también lo hizo con leyes, costumbres y un modelo de civilización que echó raíces para siempre. Las antiguas aldeas y castros dieron paso a auténticas ciudades romanas, con foros, templos, teatros, termas y acueductos. Emérita Augusta, Tarraco, Córdoba, Caesar Augusta o Hispalis se convirtieron en centros políticos, económicos y culturales. A su alrededor florecieron campos organizados, villas rurales y redes de abastecimiento que unían el campo con la ciudad. Las calzadas romanas tejieron una red de piedra que cruzaba montañas, ríos y llanuras, conectando Hispania con el resto del imperio y permitiendo el rápido movimiento de tropas, mercancías e ideas. El latín se impuso como lengua común, desplazando poco a poco a los antiguos idiomas prerromanos. De ese latín nacerían, siglos más tarde, las lenguas que hoy se hablan en España. El derecho romano introdujo un nuevo concepto de justicia, propiedad y ciudadanía. Ser ciudadano romano no era solo un título, otorgaba derechos, protección legal y un lugar dentro de un sistema que se extendía desde Britania hasta Oriente Próximo. Hispania también se convirtió en una de las grandes proveedoras del imperio. De sus minas salían metales preciosos, de sus campos, trigo, aceite y vino que alimentaban a Roma. El aceite hispano iluminaba las calles de la capital del mundo antiguo, y sus productos viajaban en ánforas por todo el Mediterráneo. De esta tierra surgieron incluso emperadores que gobernaron el destino del mundo romano. Trajano, Adriano y Teodosio nacieron en Hispania, símbolo del peso creciente que la provincia había alcanzado dentro del imperio. Bajo su influencia, Roma vivió etapas de expansión, estabilidad y transformación religiosa. Durante más de 6 siglos, Hispania fue romana en esencia. Sus caminos, sus ciudades, su lengua y su forma de entender la ley sobrevivirían incluso a la caída del imperio. Roma acabaría desapareciendo, pero su huella quedaría grabada para siempre en la historia de España. El poder de Roma, que durante siglos había parecido eterno, comenzó a resquebrajarse lentamente. Las crisis internas, la corrupción, las luchas por el poder y la presión constante de los pueblos bárbaros en las fronteras fueron debilitando al imperio desde dentro. Hispania, aunque lejos del corazón de Roma, no fue ajena a ese derrumbe. Las ciudades se empobrecieron, las comunicaciones se hicieron inseguras y la autoridad imperial fue perdiendo fuerza hasta convertirse en un recuerdo lejano. En el siglo V, los pueblos germánicos cruzaron las fronteras del imperio como una marea imparable. Suevos, vándalos y alanos entraron en la península y se repartieron el territorio ante la impotencia romana.
Aquella invasión marcó el final definitivo del mundo antiguo en Hispania. Pero poco después aparecería un nuevo poder destinado a imponer el orden: los visigodos. Procedentes del norte de Europa, los visigodos habían servido primero como aliados y después como enemigos de Roma. Finalmente, se establecieron de forma definitiva en la península y crearon su propio reino, con capital primero en Toulouse y más tarde en Toledo. Nacía así el primer reino que logró unificar políticamente casi toda Hispania bajo una misma autoridad tras la caída del imperio. La convivencia entre visigodos y la antigua población hispanorromana no fue sencilla al principio. Los visigodos eran una minoría guerrera que gobernaba sobre una mayoría romanizada. Durante décadas, ambos pueblos vivieron separados por leyes distintas, religiones diferentes y costumbres opuestas. Mientras los hispanorromanos mantenían el cristianismo católico, los visigodos practicaban el arrianismo, una corriente considerada herética por Roma. La unificación religiosa llegó con el rey Recaredo, cuya conversión al catolicismo en el año 589 selló definitivamente la unión espiritual del reino. Desde Toledo, los reyes visigodos trataron de consolidar un estado fuerte, apoyado en la nobleza, la iglesia y una administración heredera del modelo romano. Se redactaron leyes comunes, como el Liber Judiciorum, que unificó el derecho para todos los habitantes del reino. Sin embargo, la monarquía nunca logró ser estable. Las conspiraciones, los asesinatos y los golpes de Estado fueron frecuentes, debilitando constantemente el poder central. A pesar de su fragilidad interna, el reino visigodo sentó las bases políticas y jurídicas de lo que, siglos después, volvería a surgir como idea de unidad peninsular. Pero su final estaba cerca. A comienzos del siglo VIII, una nueva fuerza, llegada desde el sur, cruzaría el estrecho y pondría fin de forma fulminante al primer gran reino de Hispania. En el año 711, el frágil equilibrio del reino visigodo se rompió de forma repentina y definitiva. Tras décadas de luchas internas, traiciones entre nobles y una monarquía debilitada por conspiraciones constantes, Hispania estaba dividida y sin una autoridad fuerte capaz de responder a una amenaza exterior. En ese contexto de crisis, una nueva fuerza emergió desde el norte de África. Tropas musulmanas, formadas en su mayoría por bereberes bajo el mando de Teri Quincillad, cruzaron el estrecho de Gibraltar y desembarcaron en el sur de la península. Aquel paso, que parecía una incursión más, acabaría transformándose en una de las conquistas más fulminantes de la historia. El rey visigodo Rodrigo salió al encuentro del ejército invasor, pero la batalla decisiva, librada en las cercanías del río Guadalete, selló el destino del reino. La derrota fue total. Rodrigo desapareció en el combate y con él se hundió la escasa estabilidad que aún mantenía en pie al poder visigodo. Tras la victoria, el avance musulmán fue imparable. En apenas unos años, la mayor parte de la península quedó bajo su control. Ciudades como Córdoba, Toledo, Sevilla o Zaragoza cayeron una tras otra, muchas sin apenas resistencia. Más allá de la rapidez militar, la conquista fue posible también por la situación interna del territorio. Parte de la población, cansada de los abusos de la nobleza visigoda, no ofreció una oposición firme. A los nuevos gobernantes se les permitió mantener tierras, religión y costumbres a cambio de impuestos, lo que facilitó el dominio musulmán sin necesidad de una represión masiva. Judíos y cristianos, hasta entonces en posiciones difíciles bajo el poder visigodo, encontraron en el nuevo orden una realidad, en muchos casos, más tolerante. Así nacía Al-Ándalus, el nombre con el que pasaría a conocerse el territorio bajo dominio musulmán. En un primer momento, Al-Ándalus fue una provincia dependiente del gran califato omeya de Damasco. Desde Córdoba se gobernaba una tierra que cambiaba rápidamente: nuevas lenguas, nuevas leyes, nuevas creencias y una nueva organización social comenzaban a modelar la vida cotidiana. Sin embargo, no toda la península fue sometida. En las montañas del norte, pequeños núcleos de resistencia cristiana mantuvieron su independencia. Eran territorios pobres, aislados y montañosos, pero libres del dominio musulmán. En ellos comenzaba a gestarse una nueva etapa de la historia: la larga convivencia, el conflicto y la lucha entre dos mundos que marcarían durante siglos el destino de la península ibérica. La era de Al-Ándalus acababa de comenzar. Con la consolidación del dominio musulmán, Al-Ándalus dejó de ser una tierra recién conquistada para convertirse en uno de los territorios más brillantes del mundo medieval. En el año 756, un joven príncipe omeya que había huido de la matanza de su familia en Oriente llegó a la península y cambió su destino para siempre.
Abd al-Rahman y se proclamó emir independiente en Córdoba, rompiendo la obediencia política al califato de Oriente, aunque manteniendo su autoridad religiosa. Así nacía el Emirato de Córdoba, un estado fuerte, estable y cada vez más poderoso. Durante los 2 siglos siguientes, Al-Ándalus vivió un proceso de crecimiento imparable. La agricultura se transformó gracias a nuevas técnicas de regadío y cultivos como el arroz, los cítricos o la caña de azúcar. Las ciudades crecieron, el comercio floreció y Córdoba se convirtió en una de las mayores urbes de Europa. Sus calles estaban iluminadas, sus mercados rebosaban actividad y su mezquita, ampliada una y otra vez, simbolizaba el poder de una civilización en pleno auge. En el año 929, Abd al-Rahman III dio un paso decisivo, se proclamó califa, convirtiendo al-Ándalus en un califato independiente, tanto en lo político como en lo religioso. Comenzaba la época de mayor esplendor. Córdoba se transformó en la capital de uno de los estados más ricos y cultos del mundo. A su alrededor florecieron la ciencia, la medicina, la filosofía, las matemáticas y la astronomía. Sabios musulmanes, judíos y cristianos trabajaban juntos traduciendo textos antiguos, desarrollando nuevos conocimientos y preservando la herencia del mundo clásico. Durante el reinado de Al-Hakam II, la Biblioteca de Córdoba llegó a reunir cientos de miles de volúmenes, una cifra impensable en la Europa cristiana de la época. Se construyeron palacios como Medina Azahara, símbolo del lujo, el poder y la sofisticación del califato. La convivencia entre religiones, aunque no exenta de tensiones, permitió una mezcla cultural única que convirtió a Al-Ándalus en un puente entre Oriente y Occidente. Pero bajo ese brillo se gestaban también las semillas de la decadencia. A finales del siglo X, la figura de Almanzor, hábil político y temido militar, llevó al califato a su máxima expansión mediante campañas constantes contra los reinos cristianos del norte. Sin embargo, tras su muerte, el poder central se resquebrajó. Las luchas internas, las ambiciones de las élites y la debilidad del califato acabaron provocando su desintegración. En el año 1031, el califato de Córdoba desapareció oficialmente, fragmentándose en numerosos reinos independientes conocidos como taifas. Terminaba así la edad dorada de Al-Ándalus, pero su legado cultural, científico y artístico ya había cambiado para siempre la historia de la península ibérica. Mientras Al-Ándalus alcanzaba su máximo esplendor en el sur, en las montañas del norte de la península comenzaba a gestarse un proceso histórico que, con el paso de los siglos, cambiaría por completo el equilibrio de poder. Tras la invasión musulmana, pequeños núcleos de resistencia cristiana lograron sobrevivir en territorios abruptos, pobres y difíciles de conquistar. Lejos de las grandes ciudades y de las rutas comerciales, nacían allí los primeros reinos cristianos medievales. El más antiguo fue el reino de Asturias. Según la tradición, su origen se remonta a la victoria de Pelayo en la batalla de Covadonga, a comienzos del siglo VIII. Aquel enfrentamiento, más simbólico que decisivo desde el punto de vista militar, marcó el inicio de un proyecto político propio en el norte. Desde Asturias, los reyes comenzaron una lenta expansión hacia el sur, repoblando tierras abandonadas y asentando a comunidades campesinas que vivían en constante amenaza. Con el paso del tiempo, el centro de poder se desplazó hacia León, dando origen al Reino de León, heredero directo de la tradición asturiana. Desde allí se intentó organizar un territorio cada vez más amplio, con leyes propias, una monarquía más estructurada y una nobleza en crecimiento. De la frontera oriental de León surgiría más tarde el Condado de Castilla, una tierra de castillos, guerreros y repobladores que, con el tiempo, acabaría convirtiéndose en un reino independiente de enorme protagonismo. Al mismo tiempo, en el noreste se desarrollaban otros poderes. El reino de Navarra, situado entre los Pirineos y el Valle del Ebro, se consolidó como una pieza clave entre el mundo cristiano y el musulmán. Hacia el este, los condados que más tarde darían lugar a Aragón y Cataluña nacieron ligados al imperio carolingio. Eran territorios fronterizos, creados para frenar el avance musulmán, pero que acabarían desarrollando una identidad política propia. Aragón se transformaría en reino, mientras que los condados catalanes, con Barcelona a la cabeza, construirían una potente estructura política y comercial. Estos primeros reinos cristianos no formaban un bloque unido. Entre ellos existían alianzas, rivalidades, guerras y pactos constantes. A veces luchaban contra Al-Ándalus, otras veces entre sí. Sus fronteras cambiaban sin cesar, al ritmo de conquistas, matrimonios dinásticos y traiciones.
La sociedad que se formaba en estos territorios estaba marcada por la guerra, la religión y la repoblación de tierras. La Iglesia desempeñó un papel fundamental como organizadora del territorio, transmisora de cultura y legitimadora del poder de los reyes. Aún eran reinos pequeños, frágiles y muy dependientes de líderes concretos, pero representaban algo nuevo, una alternativa política y religiosa al dominio musulmán. Desde aquellas montañas, valles y fortalezas del norte empezaba a tomar forma un proceso largo, violento y decisivo que marcaría los siglos siguientes de la historia peninsular. A lo largo de casi 8 siglos, la historia de la península ibérica estuvo marcada por un proceso lento, irregular y profundamente violento conocido como la Reconquista. No fue una guerra continua ni un plan perfectamente organizado, sino una sucesión de avances, retrocesos, pactos, traiciones y grandes enfrentamientos entre los reinos cristianos del norte y los distintos poderes musulmanes del sur. Generación tras generación, las fronteras fueron cambiando, desplazándose poco a poco hacia el sur al ritmo de las conquistas. En sus primeras fases, la expansión cristiana fue lenta y frágil. Los pequeños reinos avanzaban cuando podían, aprovechando las crisis internas de Al-Ándalus, especialmente tras la desintegración del califato de Córdoba en los reinos de taifas. Estas taifas, políticamente débiles y enfrentadas entre sí, pagaban tributos, las famosas parias, para comprar la paz a los reyes cristianos. Ese oro fortaleció enormemente a los reinos del norte, permitiéndoles financiar ejércitos, levantar fortalezas y repoblar los territorios conquistados. Durante los siglos XI y XII, la Reconquista entró en una fase decisiva. Castillos, ciudades y grandes extensiones de tierra cambiaron de manos. La conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI fue un golpe histórico al poder musulmán. A partir de ese momento, el avance cristiano se aceleró, pero también provocó la reacción del Islam. Desde el norte de África llegaron los almorávides primero y los almohades después, dos grandes imperios que unificaron de nuevo al Andalus y lanzaron poderosas ofensivas contra los reinos cristianos. Las batallas adquirieron entonces una dimensión épica. Durante décadas, la guerra se extendió por mesetas, ríos y sierras.